buenos días para todos. Nosotros somos Carolina Henao y Tomás del Gallego. Nosotros somos los creadores de PQ Escala. Somos una firma, un estudio creativo. Nosotros desarrollamos arquitectura e interiorismo. El día de hoy vamos a hablar sobre Yo Soy, el diseño interior como un espejo de autorreconocimiento. Ese es el título de nuestra charla. Igual nos complace mucho abrir el ciclo de conferencias desde el módulo de identidad. Hoy todo el día la programación va a estar girando alrededor de la identidad y preguntarnos precisamente qué es eso que lo que nos hace únicos, diferentes, distintos, la identidad tan importante dentro del mundo del diseño, y es un honor estar acá abriendo el ciclo de conferencias con nuestra charla. Listo, bueno, nos gusta siempre empezar con una imagen que nos va a dar como la guía para lo que se viene. Quisimos escoger esta, Yo Soy tendencia. Tachamos la tendencia porque si bien entendemos que la tendencia es algo muy importante para nosotros como diseñadores en el mundo en el que nos movemos, empieza a regir muchos de los comportamientos, percepciones, maneras de habitar. Para nosotros el tema de la tendencia, digamos que hace primero, digamos que es como un segundo paso, ¿cierto? Entonces nosotros no lo consideramos como ese primer escalón, sino que antes de eso necesitamos hacer una observación interna. Por eso hablamos del yo soy. ¿Qué pasa cuando reconocemos el yo soy? ¿Qué pasa cuando vemos adentro y empezamos a conocernos, a detectar nuestras necesidades, nuestra forma de habitar, nuestros comportamientos, y ya luego nos fijamos en la tendencia para empezar a darle ciertos ajustes o para revisar si esa tendencia se adecua o se ajusta o puede conversar con eso que somos internamente? Entonces, por eso nos gusta decir, no somos tendencia, simplemente somos. Nos gusta empezar también con una frase que es la que nos va, digamos, a hablar o la que nos va a dar la guía para toda esta conversación. Bueno, hablamos que cada espacio habitado cuenta con una historia. Siempre va a ser el resultado de conversaciones, de experiencias, de reflexiones y encuentros que en él sucede. Vamos a ir hilando la charla alrededor de todo este párrafo y vamos a ir desprendiendo algunos temas que a la final van a englobar lo que nosotros desde nuestro estudio, desde nuestro quehacer en el día a día, consideramos que genera o que concibe la identidad. Empecemos por que cada espacio habitado cuenta una historia, y precisamente, si bien la charla hoy está inspirada, digamos, desde el interiorismo, también la ciudad tiene un interiorismo y la ciudad cuenta una historia. Hay un proyecto de ciudad que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con dos colegas, de una historia que hila un momento complejo en la ciudad. Les hablamos de la implosión del edificio Mónaco, lo que representaba por todo el tema del narcotráfico en la ciudad, y tuvimos la oportunidad de presentar el concurso, lo desarrollamos, nos lo ganamos, y la historia que hay detrás, conectar con la historia que hay detrás de las víctimas, de un montón de generaciones que padecieron este flagelo, para contar la cara, para contar la historia desde la otra cara, como ciudad, como ejercicio de memoria. Fue, digamos, como muy gratificante en el sentido de entender la necesidad también del valor histórico o desde la memoria para que se curaran ciertas cicatrices que la ciudad tenía. Este parque básicamente cuenta historias. Sabemos y entendemos que la historia es ese legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, y en la medida en la que la historia es bien contada y bien narrada, podemos transmitir un buen mensaje. Entonces, por eso quisimos empezar con este primer proyecto. Como lo mencionaba Tomás, pues es un proyecto urbano, pero es un proyecto urbano que también cuenta historias. ¿Y qué más que contar una historia de ciudad? Que contar nuestra historia como sociedad y como identidad, ya que finalmente somos lo que dejamos a los demás. Listo, si quieres seguimos. Y bueno, ya adentrándonos a lo que nos compete acá, que es el interiorismo, cuando hablamos de que cada espacio habitado cuenta una historia, lo primero que necesitamos considerar es el contexto.
somos seres que estamos habitando un contexto, un lugar, un espacio geográfico, un clima, una posición específica en el globo terráqueo. Por ende, cuando el espacio, digamos que se entiende desde ese contexto, todo empieza a cobrar sentido. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos el entorno, cómo es el clima, cómo es el comportamiento de la temperatura y cómo empiezan a surgir, digamos, esas respuestas espaciales desde el mismo entendimiento de ese contexto? Aquí vemos un proyecto que desarrollamos en Cauca Viejo. Es un espacio totalmente pues, patrimonial. Todos sabemos que Cauca Viejo conserva unos valores y unos rasgos coloniales y que precisamente las construcciones y las edificaciones deben responder a eso. Entonces, fundamental que leamos ese contexto y que nos podamos adaptar a él para que demos una respuesta adecuada desde el espacio. Y una vez entendemos el contexto, pasamos también al entender el para qué estamos haciendo. Cuando una persona se acerca a nosotros como diseñadores a decirnos yo quiero mi casa, yo quiero mi apartamento, yo quiero un edificio, siempre detrás de cada proyecto hay una razón más especial que el edificio o el espacio como tal, y es para qué lo está haciendo. Normalmente en esos espacios hay una razón detrás de conectarse con la familia, de conectarse con recuerdos, con experiencias anteriores, de encontrarse con los amigos, y cuando vamos hilando o encontrando ese para qué o esa razón de para qué, ahí es donde empezamos a encontrar precisamente ese propósito que nos empieza a dar un montón de guías para guiar el proceso de diseño para que el resultado sea completamente diferente o distinto o disruptivo entre un proyecto y otro. ¿Y qué pasa cuando el contexto cambia entonces? La respuesta es totalmente distinta. En este proyecto nos encontrábamos ya en un lote cafetero en el municipio de Jardín, Antioquia. Entonces, obviamente, todo el contexto respondía a unos materiales propios de la zona, a un clima muy diferente, a una condición de biodiversidad, de especies que habitan el lugar, también a una respuesta desde lo que era el propósito precisamente del habitante de este refugio. Entonces, cómo ese, digamos, ese espacio se va tejiendo y se va entretejiendo con ese contexto y cómo las respuestas espaciales surgen a raíz del entender. Entonces, cómo se apropian los materiales locales, cómo se empieza a utilizar la luz, el trabajo con los elementos para casi que mimetizarse con ese entorno. Y por ejemplo, proyectos que pueden ser viviendas de interés social, ¿cierto? También como nosotros como diseñadores podemos empezar a llevar el bienestar a los espacios, entendiendo el para qué o el por qué esas personas muchas veces tienen la capacidad de tener una única casa, por ejemplo, en su vida, y cómo ese espacio puede transformarse también acorde a sus necesidades, a sus expectativas, al tener unas jornadas de escucha, y cómo al final su moda, su cosmogonía, su forma de pensar, de ver el mundo, nosotros como diseñadores podemos irlos guiando dentro de ese pequeño espacio para lograr que sea también un gran espacio de encuentro, de desarrollo también entre su familia. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos en un contexto urbano, por ejemplo? Cuando estamos en el núcleo de la ciudad donde la vida sucede, como la Comuna 13, ya la respuesta espacial es totalmente distinta, ya tenemos que empezar a ver las dinámicas del entorno, cómo se mueve la gente, cómo es el ritmo de la ciudad, cómo son las dinámicas comerciales que empiezan a suceder alrededor. Entonces, el mismo espacio se va adaptando desde esa mixtura y desde esa multiplicidad de opciones que ofrece la ciudad y se plasma en un proyecto arquitectónico y en un proyecto interior también, que precisamente busca dinamizar y seguir como con esa onda dinámica que es la ciudad y aportar a esa dinámica. Hablamos también que el proceso de la búsqueda de la identidad es el resultado de conversaciones, fundamental la conversación con el cliente. Esa primera conversación, ese punto de encuentro, esa conexión, esa empatía. Siempre estamos hablando con seres humanos, y son seres humanos que traen sueños, que traen expectativas, que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que quieren, y encontrar también las maneras de poder que bajen o aterricen sus ideas para poder luego poderlas transformar en espacios. En particular, por ejemplo, en este proyecto, en esa conversación, nos llevó a tener una metodología
que al día de hoy todavía aplicamos. Nosotros, el primer paso que tenemos con los clientes es una mesa creativa. Y le llamamos mesa creativa porque qué más cercano que estar en una mesa, tomarse un café, comer algo, mientras las personas nos van contando cuáles son esos sueños, cuáles son esas necesidades, cuál es ese programa. Y la idea es como que entraran siempre como en confianza, que las personas vayan soltando. A veces también toca hacer preguntas incómodas y necesitamos generar al máximo como ese espacio de confianza para que las personas puedan fluir y se puedan entregar y poder generar un espacio que también al final sea diferente o distinto. También hablamos que alrededor del espacio, cuando suceden esas conversaciones, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a surgir las reflexiones. ¿Reflexiones en torno a qué? A cómo habito el espacio básicamente. Ese es como el resultado de ese proceso. Empiezan a surgir esas respuestas tan distintas dependiendo del ser humano que habita el espacio. En este caso, vamos a presentarles dos proyectos que están ubicados exactamente en el mismo contexto geográfico, los dos en el Retiro, Antioquia, pero ya van a ver que las respuestas formales y espaciales son totalmente distintas, precisamente porque la forma de habitar de los personajes es totalmente diferente. En este caso, tenemos una casa totalmente contemporánea, con un diseño muy contemporáneo, con cierto toque de lujo, precisamente porque sus habitantes querían expresar también sentirse en un espacio que les representara eso, que les representara que están en la vanguardia, que están en la tendencia, que les representara elegancia, sofisticación, ¿cierto? Y aparte era una familia más numerosa, una familia con muchos más integrantes y que disfrutaba también mucho los espacios sociales amplios, conexión con la naturaleza, espacios de ocio para compartir no solamente en familia, sino con todos los invitados que tenían constantemente en la casa, poder compartir también esos espacios de trabajo en familia, o sea, no buscaban unos espacios muy individuales, sino que buscaban la colectividad, buscaban siempre el compartir. Cómo las zonas sociales empiezan a adaptarse a ese estilo de vida y empiezan también a entender lo que hay en el entorno para llevarlo hacia el interior de la vivienda. Y también, y aquí ya vemos la respuesta totalmente contraria en el mismo lugar, solamente que con unos habitantes totalmente distintos. Esta vez ya una pareja de señores mayores que valoran la tradición, que les encanta rescatar detrás de lo que hay en la historia de su casa, que es una casa también que tiene valores patrimoniales, como ellos no buscan una modernidad o una contemporaneidad, sino que buscan más que todo rescatar precisamente esos materiales, esas tradiciones, buscan un espacio mucho más acogedor, con materiales más naturales y mucho más cercanos a todo lo que es su contexto, que ya las relaciones sociales giran en torno más a un recogimiento, en torno más a una contemplación del espacio, no tanto una apertura hacia el afuera, sino como más un regocijo y una mirada hacia adentro. Y esa es la respuesta espacial también de la casa, espacios más pequeños, materiales mucho más cálidos, materiales mucho más rústicos que nos hablen de esas raíces. Y encuentros que en el espacio también suceden. Precisamente, otro punto importante alrededor de la identidad es entender los hábitos de las personas. Cuando hablamos de habitar un espacio, es porque las personas tienen maneras diferentes, distintas de comunicarse y de conectarse con ese espacio y tienen propósitos diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta casa, que es una casa que era la casa de los papás, donde cada 8 días se reúnen los hijos porque ya los hijos vivieron ahí, pero ya están con sus familias, pero tienen ese ritual de encontrarse alrededor de la mesa, de la cocina, cómo potenciábamos esos encuentros, cómo la cocina que estaba completamente oculta tratamos de integrarla a toda la zona social para que precisamente mientras la mamá cocina esos frijoles que anhela durante toda la semana prepararle a los hijos puedan acompañarla, ayudarla a cocinar, luego pasan al comedor, luego a medida que pasa la tarde pueden estar ahí teniendo conversaciones en la sala o pueden tener una tarde de películas. Entonces son también como si entendemos los hábitos, si entendemos cómo esas personas están habitando ese espacio, podemos dar unas respuestas que potencien esos hábitos y que permitan conexiones humanas mucho más poderosas todo el tiempo y espacios de calidad para todas las personas. Diferente, por ejemplo, en este otro proyecto,
donde es una pareja que se pasa entre Nueva York y Medellín. Son dos esposos que vienen a Medellín por periodos cortos, que ahora están pensando en ya pasar periodos más largos, pero que a la final siempre son dos personas que están casi que habitando los mismos espacios, ¿cierto? Pero tienen necesidades diferentes, les gusta cocinar, pero no es su prioridad hacer grandes tardes de cocina, pero sí es su prioridad, por ejemplo, un buen confort, un buen descanso. Ellos hablaban de cómo sentirse en una habitación casi como si estuvieran en un hotel todo el tiempo. Es un tema, por ejemplo, de privacidad, de intimidad también. Nos aceptaron la propuesta de exponer la ducha y conectarse en ese ritual de lo que es bañarse y la otra persona puede estar acostada en la habitación. Es ese tema de una relación de intimidad todo el tiempo. Un espacio súper importante para ellos que ahora empiezan a aparecer también dentro de nuestros hogares para muchas personas, los espacios de meditación, los espacios de encuentro personal, ese reconocimiento personal, y nos pidieron tener un cuarto de meditación. Y otros nuevos habitantes como los gatos, los perros, nuestras mascotas, que también empiezan a necesitar nuevos espacios, empiezan a pedir nuevos entendimientos y conexiones con ellos. Nos pidieron generar un gimnasio y al mismo tiempo reformar la zona de ropas. Era cómo integrar estos dos espacios en uno y generar dinámicas distintas con ellos. Entonces hablamos de que reconocer los rasgos que nos definen es el primer paso. ¿Cuál es esa identidad que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos rasgos que nos definen? Y cuando ya digamos alejándonos un poco del tema residencial, entrando un poquito al ámbito comercial, todos sabemos que en los espacios comerciales la identidad es uno de los elementos más importantes, porque precisamente una marca es exitosa y genera recordación en la medida en la que tiene una identidad muy fuerte. En ese sentido, el uso del color hace parte de la identidad. Hablamos de que el color tiene una vibración, el color tiene un alma. Cuando vemos un color, inmediatamente el color transmite una sensación o transmite una emoción, nos conecta inmediatamente con algún recuerdo o con algo a nivel sensorial. En este caso teníamos una lavandería, café, bar. Ellos querían, digamos, un poquito desdibujar el concepto de una lavandería tradicional y volverla un espacio más divertido, un espacio de encuentro, un espacio donde las personas, mientras van y lavan su ropa, pueden quedarse trabajando, pueden quedarse disfrutando de una tarde, de una buena comida, de un café, a cualquier hora del día. Entonces, en ese sentido, el uso de colores vivos, colores vibrantes, pero pasteles, genera una identidad muy marcada dentro del espacio y al mismo tiempo genera esa sensación de diversión y genera esas ganas de que la persona permanezca en el lugar y desarrolle múltiples actividades en el lugar, porque genera esa sensación de dinamismo. Y en ese mismo sentido también los materiales. Hablamos de que color y material van totalmente ligados de la mano porque en sí el material tiene un color y el color se puede manifestar de muchas maneras a través de los materiales. Entonces también cuando empezamos a pensar en las texturas, en cómo se siente el material al tacto, en cómo refleja la luz en el material, todo eso nos empieza a generar esas sensaciones y esas atmósferas que queremos transmitir a través del espacio. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a un proyecto totalmente distinto, pero en el cual también la identidad más que nunca tiene que ser un punto diferencial? Hablamos de un supermercado, tiendas Merkeo, donde el color fucsia es como ese toque de color llamativo, fuerte, que inmediatamente relaciona a las personas con la marca, donde ellos querían pasar de una aplicación que digamos que fue muy exitosa en la pandemia por todo el tema de la virtualidad y la querían transformar ya a un espacio físico. Entonces, ¿cómo convertimos una aplicación de un celular en un espacio físico? Y cómo mediante el color generamos ese impacto
y empezamos a generar todos esos ambientes que nos generen contraste, pero que a su vez nos permitan resaltar el producto que estamos exhibiendo y nos permitan que ese producto y que ese espacio manifestándose, digamos, o la exhibición del producto en un espacio reducido pueda generar armonía visual y pueda generar coherencia. Y sobre todo que cuando las personas siempre vayan caminando por la calle vean un tono fucsia e inmediatamente sepan de qué estamos hablando. Hablemos también de los espacios o esa capacidad, esa búsqueda de generar espacios cargados de alma. Y es una frase fuerte, o sea, cuando una persona muere, inmediatamente sabemos que murió no solamente porque está inmóvil, es porque muchas veces sentimos que esa persona ya no está, ya se quedó, ya el alma migró a otro lugar. Lo mismo pasa con los espacios. Y en esa búsqueda de generar espacios cargados de alma, eh, la capacidad que tenemos también, o el reto que tenemos siempre como diseñadores, es poder transformar o ver realidades donde muchas personas posiblemente no son capaces de verlas, para llenarlos nuevamente, dotarlos nuevamente de alma y empezar a generar conexiones completamente distintas, que pueden girar en torno al bienestar, que pueden girar en torno a la transformación corporal, que pueden girar en torno alrededor de las conexiones humanas, que pueden girar en torno alrededor de todas las actividades educativas, comerciales, pero que al final son las que nos hacen humanos. En este caso, tuvimos la oportunidad de transformar una casa en el barrio Laureles alrededor de un espacio comercial en búsqueda de un bienestar, en un espacio que era un centro de bronceo, pero tratamos de precisamente encontrarle el alma al sitio, yéndonos un poco al concepto de Bali, yéndonos un poco a cómo traer la costa a una ciudad que no tiene costa, pero que sí tiene sol. Y también tuvimos la oportunidad de generar un espacio a EPA Colombia. Ella quería abrir, nos contactó y quería abrir su sitio de queratinas aquí en Medellín, y ella decidió dejarse asesorar, confió, digamos, en todo el proceso creativo, y ella quería democratizar en cierta manera también el diseño, en el entendido que quería llegar a muchas personas con alta calidad, desde también su empresa y desde su concepción también como del mundo, y llevando su empresa también como a altos estándares, digamos, como de diseño, y que todas las personas pudieran acceder desde su marca. Y dijo como, yo quiero meterle algo como de tecnología, quiero meterle algo como de curvas, quiero darle un giro diferente, distinto, y que el diseño, la calidad, digamos, de los espacios empiece a llegar a todas las personas que conectan con ella. Y también hemos tenido la oportunidad de generar espacios o experiencias un poco más inmersivas o conceptuales. En este caso, durante todo este año hemos podido generar una transformación de un espacio en la tienda Vilá Decoración, en donde hablamos siempre de tendencias, de conceptos, de elementos que están sucediendo, espacios como académicos, pero siempre cargados de o un color o un concepto muy fuerte, entendiendo precisamente la necesidad de generar experiencias completamente diferentes o disruptivas dentro de los espacios para cargarlos de almas distintas. Es así como empezamos a encontrar esas respuestas desde el autorreconocimiento y la reflexión de lo que somos como seres. Cuando encontramos esas respuestas, digamos que empezamos a detectar que el espacio realmente habla de lo que somos como personas. Acá tenemos una casa patrimonial en el municipio del Retiro, una casa que está a una cuadra del parque principal, una casa totalmente recordada por todos los habitantes del municipio, del año 1819, perdón, y una casa que estaba en un total deterioro precisamente por su antigüedad, precisamente porque era una casa muy antigua, que estaba totalmente caída. Y digamos que cualquier persona que pueda ver esta casa podría decir,
tumbémosla mejor, hagamos algo nuevo porque en realidad no hay nada por hacer. ¿Qué pasa cuando el habitante o cuando la persona que es el propietario de la casa entiende el valor que hay detrás del elemento? Entiende que una casa no es solo un muro, que una casa no es solo simplemente como esos materiales o ese deterioro, sino que entiende que esa casa está cargada de simbolismos y está cargada de historias, y que no solamente es la historia de los habitantes, sino que es la historia de un municipio entero, porque incluso esta casa tiene historias y tiene recordación muy bonita en todo el municipio, porque solía ser una tienda que llamaban El Coquito, que era una tienda muy reconocida en el municipio. Entonces, ¿cómo apostarle realmente a recuperar esa esencia de la casa y a meterle la ficha, a sacarla adelante, a poner en valor el patrimonio que hoy en día tal vez a veces en nuestro contexto no se valora mucho porque queremos siempre la innovación, queremos siempre lo nuevo? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese espacio se recupere? Y si queremos algún espacio distinto, disruptivo o alguna adición, poderlo generar, pero no buscando de alguna manera imitar el patrimonio, sino ponerlo en valor, contrastar, y simplemente que esas dos épocas convivan en una sana armonía. Es una casa que rescata todo el tema de la tapia, la madera natural, las baldosas de grés antiguas, todo el tema de la estructura de patios, las piedras de canto rodado. Quisimos poner en valor las técnicas constructivas ancestrales y precisamente generar ese contraste con elementos un poquito más contemporáneos en los baños, ya toquecitos obviamente de tecnología, pues porque sabemos que es una casa patrimonial pero habitada en un contexto contemporáneo. Entonces también el lugar tiene que dar la respuesta desde esas dos épocas. Y también precisamente ese autorreconocimiento y esa reflexión de lo que somos va muy ligada a mirar hacia adentro. En este caso queremos mostrarles otra de las experiencias que desarrollamos en Vilá. En este caso queríamos hacer un llamado de atención, hacer una pausa y a mirarnos, a reconocernos y a empezar a hacernos las preguntas hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de mi espacio? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me habito? ¿Cómo me identifico? Y este espacio precisamente era la respuesta que nos invitaba a adentrarnos en este tubo de luz, en esta tela de luz, y estando adentro y estando en un lugar donde no hayan distractores externos, donde no haya nada que nos empiece a alejar de esa mirada interna, poder empezar a reflexionar sobre el tiempo, empezar a reflexionar sobre esos valores, sobre esa esencia que tenemos y empezar a mirarnos precisamente en ese espejo de lo que somos como seres humanos. Y una vez se hace esa exploración o ese autorreconocimiento, también aparece el exterior, no podemos obviar el exterior. Y por eso cuando hablamos de lo que queremos compartir hacia el exterior, siempre vamos a hablar también, ojalá, de la coherencia de lo que yo soy adentro y lo que soy afuera. Y en el desarrollo de los proyectos tratamos precisamente de abordar que lo que yo vea afuera como una fachada que pueda ser diferente, distinta, disruptiva, más allá de eso, ojalá pueda existir una coherencia también en sus interiores, que haya una linealidad también desde la elección de los materiales, desde las atmósferas, desde el concepto general. A veces hemos tenido también que generar identidades de marca, obviamente en colaboraciones con aliados desde el lado visual, pero hasta llegar a generarle el naming al proyecto, el manual de marca, de identidad, porque entendemos que todo alrededor de la coherencia debe ir hilado para poder generar unos espacios que respondan precisamente a todo ese universo o a todo ese ecosistema que es desarrollar un proyecto completo. En este caso teníamos un proyecto que estaba enfocado hacia vivienda turística y se quería precisamente rescatar lo del trópico, o sea, esta identidad como un país tropical, por eso se llama Green, y por eso vemos una respuesta muy desde los materiales naturales y desde el verde. Pero ¿qué pasa si nos vamos a otro contexto distinto y ya empezamos a pensar en un espacio más tradicional, residencial, para familias tradicionales, y que busca transmitir todo lo contrario, serenidad, pausa, limpieza visual, pero al mismo tiempo convertirse en un elemento visual que destaque, no solo desde el exterior, sino que hacia el interior todas esas sensaciones que transmite una fachada
se puedan ver reflejadas en el interior de los apartamentos. Pueda ser un espacio que esté cargado de tranquilidad, de serenidad, como su nombre lo indica. Y cómo, por ejemplo, si en la fachada teníamos unos volúmenes, integrados a unas curvas, como también desde el interiorismo, desde los espacios que van a ser habitados por esas familias, pues también se reflejara, ¿cierto? Si bien son proyectos que son de vivienda y no sabemos ni siquiera quiénes van a ser los propietarios, siempre tratamos de llegar más allá de poderles plantear una forma de habitarlo, una forma de vida, que generen espacios de encuentro diferentes, distintos, y que lo que vemos que pasa afuera pase también adentro desde los distintos detalles como con la iluminación, las geometrías, los materiales, las curvas. Y al final, yo creo que la reflexión que hoy queremos dejarles precisamente es que nosotros cuando nos hacemos ese proceso de autorreconocimiento, cuando escuchamos, cuando nos comunicamos con el otro, ahí muchas veces están las respuestas que hacen que un proyecto sea distinto, que sea diferente y que se habite de maneras diferentes a las otras, que no sea un proyecto que pueda aparecer a su vez en 10 partes diferentes, sino que hay un montón de elementos alrededor que hacen que ese proyecto, cuando yo me identifico, cuando yo reconozco quién soy, ahí está la tendencia y yo soy mi propia tendencia. Bueno, y acá queremos mostrarles una foto de nuestro equipo de trabajo. Finalmente, nada de estos proyectos habría sido posible sin ellos, entonces siempre nos parece muy importante hacerles un homenaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo hacen un balance entre la identidad de PQ Escala y la identidad del cliente? ¿Cómo hacen para que las dos entidades puedan estar presentes en el proyecto sin sacrificar una sobre la otra? Bueno, para nosotros es muy importante esa pregunta, pues porque finalmente es yo cómo encuentro un balance, o sea, nos encontramos ante dos posturas. Hay firmas que le apuntan a generar una identidad propia muy sólida y casi que uno ve un proyecto y ya sabe de quién es. Y hay otras firmas como nosotros que le apuntamos básicamente a reconocer, porque finalmente estamos prestando un servicio hacia los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Pues para nosotros hay unos principios, hay unas metodologías muy importantes que aplicamos y que paso a paso, a la medida que vamos desarrollando un proyecto, también desde nuestra metodología, que es casi que nuestra identidad, podemos hablar que no nos identificamos ni con un material, ni con un color, ni con una forma, sino que nos identificamos con una metodología y una manera de responder al espacio. Y finalmente, desde obviamente nuestra concepción estética, tenemos también, pues tenemos una identidad propia de elementos o cosas que nos parecen estéticas y bonitas, y obviamente si llega un cliente y nos pide algo que de pronto tal vez sí choca mucho con lo que tal vez no, o sea, si nos llegan y nos dicen, bueno, vamos a hacer un falso histórico, por ejemplo, o vamos a hacer, no sé, algo con lo que no estemos de acuerdo o algún diseño que no vaya de acuerdo con nuestros valores o como con nuestra esencia. En ese momento, pues tal vez rechazaríamos el proyecto. Digamos que nuestra identidad es más eso, más nuestros valores de marca y nuestra metodología propia con la que desarrollamos los proyectos y la manera en la que le damos la respuesta a los proyectos. Y como para complementar, esa metodología va muy asociada también al tiempo. Muchas veces el cliente se descarta él solo por el tiempo, ¿cierto? Porque implica que esa persona dedique tiempo a su proyecto, a que si es, por ejemplo, una casa para su familia, siempre decimos en esta mesa creativa que participen las personas que habitan esa familia, porque cada persona es un mundo distinto y tenemos que tratar de dar respuestas asertivas a quienes van a habitar ese espacio. Nosotros somos guías del espacio y podemos llevarlos y bajar todas esas ideas, pero nosotros no somos quienes vamos a vivir ahí, son ellos quienes van a vivir. Entonces el tiempo para estar en esa metodología hace parte muchas veces como ese balance entre lo que somos como PQ y lo que son ellos también. ¿Alguien? Hola,
¿Cómo manejan, cómo gestionan de forma efectiva a los clientes que no saben qué diseño quieren seguir o qué quieren hacer? Bueno, como lo mencionábamos, nosotros siempre hacemos un proceso que se llama mesa creativa, así lo denominamos. En esta mesa creativa hacemos una sesión de preguntas y lluvia de ideas. Como tú lo dices, hay clientes que no saben qué es lo que quieren. ¿Cómo abordamos nosotros la mesa creativa? Tenemos una estructura de preguntas que parten desde los hábitos, desde los conceptos que a veces incluso son muy abstractos, porque puede que un cliente no te diga, mira, es que a mí me gusta este tipo de madera o este tipo de material, pues porque tal vez no lo tiene claro o tal vez no conoce mucho técnicamente de los materiales, pero el cliente sí sabe qué emoción quiere conectar, el cliente sí sabe que se quiere sentir entusiasta en el espacio, que quiere tranquilidad o que quiere, no sé, que quiere estatus. Entonces, conectar desde la emoción, conectar también desde lo que el cliente no le gusta, porque si bien hay clientes que dicen, bueno, no sé qué me gusta, pero sí tienen claro tal vez que no le gustan, un color, un material, un tipo de espacio, no sé. Entonces, sensaciones, manera de habitar y sobre descartando lo que al cliente no le gusta, uno empieza a construir también como esa identidad y a empezar a darle una respuesta adecuada al cliente. Gracias. Sí, a veces lo que dice Caro, digamos, de esa parte del no me gusta, muchas veces hay clientes como que no saben realmente qué es lo que quiere, pero sí saben qué no quieren, con qué color no vibran, con qué color no se identifican, y a veces también, por ejemplo, si les mostramos algo, les mostramos algún material o inmediatamente uno les ve también como los gestos o algo, hay cierto rechazo y ahí ya uno sabe más o menos como por dónde no va ese gusto del cliente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.